Hola, ¿qué tal? En este video conocerás el método hermenéutico, también conocido como círculo hermenéutico. Primero, vamos a recapitular algunos conceptos e ideas sobre la hermenéutica para centrarnos en el método con el fin de que tengas una guía para aplicarlo al análisis de obras de arte. El término hermenéutica proviene del griego hermeneutike. Es el arte de interpretar textos, especialmente los sagrados, para fijar su verdadero sentido. Se identifica con la comprensión de todo tipo de texto, incluyendo la obra de arte como texto, cuya distancia histórica, psicológica, lingüística se interpone entre nosotros y el documento. Se relaciona con el dios griego Hermes, el dios mensajero, que tenía la capacidad de descifrar significados ocultos. También es una corriente filosófica que surge a mediados del siglo XX y tiene sus raíces en la fenomenología de Husserl, quien considera que es una filosofía, un enfoque y un método, pues enfatiza la vuelta a la reflexión y a la intuición para describir y clarificar la experiencia tal como ella es vivida, pero con una marcada diferencia. Ya que el método hermenéutico trata de introducirnos en el contenido y la dinámica de la persona estudiada y en sus implicaciones, buscando estructurar una interpretación coherente del todo. En un amplio sentido, este método se utiliza en las investigaciones psicológicas, sociológicas, educacionales y artísticas. El hermeneuta debe aprender métodos de análisis interpretativos, ya que la interpretación sistematizada es un ejercicio de entendimiento y comprensión de la realidad humana. Permite la comprensión en sus más variados niveles, desde lo simple, pasando por lo complejo, abstracto, lo denso y elevado estado interpretativo. En la actualidad, la hermenéutica filosófica se asume como una teoría y una praxis generalizada de la interpretación crítica para diversos tipos de textos, en los que se busca superar la distancia entre texto y lector, a través de una renovada participación del lector en el mismo sentido del texto. El hermeneuta no debe conformarse con las intenciones del autor, el análisis del contexto o sus destinatarios inmediatos, ya que comprender un texto es comprenderse en el texto, lo que te demandará ser consciente de tu postura y bagaje cultural que te permiten hacer el análisis tal como lo haces. El círculo hermenéutico es un esquema que explica la estructura circular de la intelección o entendimiento que hace posible la interpretación. Friedrich Schleiermacher, filósofo y teólogo protestante alemán del siglo XIX, fue el primero en explicar la naturaleza circular de la comprensión como algo redondo, para designar una reciprocidad entre el todo y lo singular, o bien de lo especial a lo general, en el que se mueve la intelección. Se centra en la importancia de que el intérprete entienda el texto como una fase necesaria para interpretarlo. Entender, para Schleiermacher, no implica solamente leer el texto, sino que involucra conocimiento del contexto histórico del texto, así como de la psicología del autor. El método que vas a conocer está sustentado en este círculo hermenéutico. Enseguida te voy a enlistar los pasos que debes de seguir. El primer paso es elegir una obra plástica, dancística o teatral que más te guste. Luego, investigar la psicología y el espíritu del autor para que la comprensión fluya con naturalidad. Analizar luego y describir cuidadosamente la vida del autor. Analizar los detalles de su vida para poder colocarte en su lugar y hacer un esfuerzo para entender e interpretar su visión de mundo, de la vida, de las cosas a partir de su personalidad y poder ser capaz de entender la selección del tema, la forma en que lo presenta, las técnicas que utiliza. Después, como paso número 3, vas a describir la obra, los elementos formales que la constituyen según sea plástica, escénica o dancística, su alfabetidad visual que ya aplicaste en el método iconológico y en la semiótica interpretativa.
Vas a analizar el contexto de la obra desde la práctica artística y cómo ésta se inserta en una práctica artística determinada, en un estilo o en un movimiento. En el paso número 4, para que la interpretación quede en el círculo hermenéutico, lo siguiente que debes hacer es indagar las investigaciones e interpretaciones previas que se han hecho a la obra que analizas, para entender cómo se inserta tu interpretación en el círculo hermenéutico. Para ello, debes contestar las siguientes preguntas. ¿Qué teóricos, críticos de arte o historiadores han analizado la obra que elegiste? ¿Qué han dicho de esta? ¿Desde qué postura filosófica, teórica o estética la han analizado? Todo ello para que construyas parte del círculo interpretativo en el que ya está inserta la obra que analizas y tengas elementos para comparar con tu propia interpretación. En el paso número 5 vas a hacer tu propia interpretación de la obra considerando lo siguiente. ¿Qué técnicas y materiales utiliza el artista y si estos son propios de su época o transgreden los estilos, movimientos y tendencias que le rodeaban? ¿Qué tema trata su obra? ¿Este tema ha sido tratado previamente por otros artistas? ¿Quiénes y de qué manera lo han hecho? ¿Y en qué se diferencia con respecto a otras obras? Como hermeneuta, ¿considera que la obra de arte que analiza sigue teniendo vigencia y sigue dialogando con otros artistas? El paso número 6, vas a considerar el elemento privilegiado del método hermenéutico, que es el análisis comparativo. Por ello, vas a hacer comparaciones entre tu interpretación y la de otros. Piensa en qué son semejantes y en qué se diferencian y termina este análisis reflexionando en tu propia interpretación. Para ello, proporciona una biografía personal breve sobre tu vida artística, tus conocimientos sobre el arte, si eres un profesionista, un estudiante de arte, para que indagues desde qué posición haces el análisis hermenéutico y valores tu interpretación y cómo contribuye al conocimiento de esa obra de arte. Aquí se cierra temporalmente el círculo hermenéutico hasta que haya otro interpretante de la misma obra que vuelva a abrir este círculo interpretativo. La intención de que conozcas y apliques este método es para que constates que la obra de arte no es tan solo un legado del pasado, sino que posee una actualidad particular debido a que está siempre indefinidamente abierta a nuevas integraciones y que posee una presencia que va más allá del presente. La obra de arte dice algo a alguien, pero no de la misma forma que un documento histórico. Lo dice a cada uno como si fuera único, como si se tratara de un fenómeno contemporáneo que contiene todavía la verdad. Espero que disfrutes y aprendas de este método. Muchas gracias.